A veces si uno tiene las herramientas pero no ha trabajado en el ser, puede construir cosas, pero ahí falta algo. Y si uno puede estar muy motivado pero no tiene las herramientas, tampoco va a conseguir todo lo que quiere. Entonces, Ver o leer biografías de personas muy exitosas, el cerebro empieza a trabajar en ese mismo sentido. pues si uno no tiene un plan, ¿cierto? Si uno no tiene un objetivo a dónde ir, Ujú. o si uno no sabe un barco a dónde va, pues todos los vientos le son favorables, ¿no? De que YouTube abra esa caja de Pandora, ¿no? En donde el conocimiento no viene de una sola fuente, sino de muchas fuentes. Son certeras, como decía Henry Ford. Si crees que tienes razón, tienes razón. Y si crees que no tienes razón, tienes razón. Pero las personas que sepan utilizar estas herramientas de IA seguramente no van a ser reemplazados como aquellos que no sepan utilizarlas. Hoy en día todo este tipo de plataformas en donde consumimos información de una manera tan ágil que a mí me da pereza profundizar, ¿sí? Pero en nuestras vidas no sembramos lo que queremos. Ni siquiera somos conscientes de que podemos sembrar o de cuál es la manera idónea de sembrar. Y nos dejamos sembrar es por lo que recibimos de la sociedad. Frank, ¿cómo se siente en esta primera experiencia? Hoy ha sido como ese piloto, no ha sido fácil porque pues creo que es la primera vez que nosotros nos tiramos al agua, por decirlo de una u otra manera, y pues no es fácil. Nos hemos dado cuenta que hay todo un andamiaje detrás de ello. Hay luces, hay cables, hay consola, hay micrófonos que hay que organizar para poder darle vida a un podcast que cuando uno lo escucha pareciera que fuera todo sencillo. ¿Cómo ve este proyecto? ¿Cómo cree que empieza y cómo ha visto este primer piloto? Me siento en una entrevista detrás de cámaras, pero... a ver, no, pues digamos que ha sido muy chévere. De hecho, te decía que hace cuánto no nos veíamos y es curioso saber que hace mucho no nos veíamos de manera presencial, pero estamos acá diciendo que hacemos match, que estamos conectados con el proyecto y que al principio veníamos hablando mucho y aunque no hemos hablado ahorita muy seguido, creo que las cosas están fluyendo bien. Y el primer paso, pues efectivamente para que esté como que todo organizado, hay un trabajo detrás de bambalinas que realizar, pero veo que la tienes clara y ya a la medida que sepamos cómo van todos los equipos y todo, uno es dejar instalado como el escenario o el set y ya es dejar que fluya como el audio y la conversación. Me siento bien. Y me acuerdo muy bien cómo comenzó todo esto y fue una noche que usted me preguntó a mí sobre un tema de unos cursos y yo le decía, no, que va a tomar cursos, más bien venga y hagamos algo. Y creo que desde ese entonces acá han pasado más o menos alrededor de dos meses. 2 meses. Prácticamente un mes trabajando 2, 3 veces a la semana y hoy en día tenemos pues ya un producto, ¿sí? No un producto porque todavía no tenemos un primer podcast, pero por lo menos nosotros ya hoy aquí estar sentados delante de unas cámaras, delante de unos micrófonos, delante de las luces, creo que ya esto arrancó, ¿sí? Ya arrancó. Y no es fácil, no es fácil y no deja de darle a uno los nervios, pero pues ahí estamos, ¿no? No, y creo que es un proyecto que, o sea, complementa mucho lo que hacemos y como personas, como profesionales y con lo que queremos aportar también al mundo y a la sociedad. Y estamos arrancando hoy nosotros, pero pues con los entrevistados o los invitados creo que va a ser muy enriquecedor y chévere. Creo que también va a haber ahí un detrás de cámaras interesante que habrá momentos de risa, momentos en que nos quedaron mal y bueno, corregimos, pero creo que también es un espacio chévere y enriquecimiento para ambos. Devolviendo la pregunta, ¿cómo te has sentido en este lanzamiento y, pues en estas etapas que hemos transcurrido hasta el estar aquí? Mm, No es, vuelvo y lo digo, no es fácil. Creo que lo hemos hecho muy bien paso a paso. Yo siempre he dicho que la paciencia tiene sus frutos y tiene sus resultados. No ha sido, no ha sido como constante, digamos, en el tema de que nos hayamos o nos haya tocado reunirnos presencialmente, siempre ha sido virtualmente. Y con todo y eso hemos llegado a unas conclusiones o a unas definiciones que hoy nos tienen aquí sentados, ¿sí? Y a mí lo que me parece interesante de este proceso es que
nos hemos tomado el tiempo. Y creo que el tiempo es importante, tanto para aplicarlo uno en la vida es decir, que uno debe tenerla clara, que el tiempo es valioso, porque tanto usted como yo tenemos muchas cosas que hacer durante el día y con todo y eso hemos sabido manejar el tiempo y hemos sabido darle ese tiempito al proyecto. Y hoy estamos aquí. O sea, realmente a mí me parece que es gratificante poder estar hoy por lo menos grabando un piloto, ¿sí? Y que por lo menos nos hayamos sentado frente a un micrófono y con nuestras sudaderas, nuestros hoodies, las luces, el equipo que está allá atrás. No, o sea, esto es impresionante y yo creo que cada cosa trae su fruto, ¿no? Podríamos decir que es como el primer ladrillo de la casa, ¿cierto? Es el primer avance del proyecto, entonces aquí seguramente va a quedar evidencias de la posteridad de cuando arrancamos el proyecto, pero pues eso creo que es lo bonito y lo chévere. Mirarnos un poco a futuro, cómo nos vemos de pronto en unos 6 meses, en un año y saber cómo hemos transcurrido a lo largo de ese proyecto y creo que va a ser gratificante y va a ser también bonito y chévere ver hacia atrás el camino que hoy estamos empezando. Uh-huh. De hecho, quien no nos está viendo ahorita y quien de pronto nos empieza a escuchar en este momento, creerán que esto está preparado. Y lo que hemos hecho aquí... Eso parece más libreteado. Sí. No, y de hecho veníamos a grabar otra cosa totalmente diferente, ¿sí? Nosotros en ese momento lo que hicimos fue grabar un preview, un intro, y empezamos a hablar, ¿sí? Dijimos, aprovechemos que las cámaras están prendidas, el micrófono está prendido y empecemos a hacer un piloto. Yo no sé si esto se va a editar y va a quedar como el piloto, ¿sí? No sé si nos va a dar o finalmente esto pues va a quedar para el detrás de cámaras y nos vamos a reír después de esto, ¿sí? Pero por lo menos creo que ya dimos el primer paso, que era perderle miedo a sentarnos. Sí, podría salir de ahí un short, un detrás de cámaras de parte de lo que hacíamos y contar, narrar, porque también muchas veces, no solo de cara a uno mismo que recorre el camino, sino los que lo ven o escuchan a uno, pues quieren saber los demás cómo realmente hacen las cosas, sin maquillar, sin redondear, sino que quieren saber cómo la realidad y el trasfondo de las cosas para ellos también así mismo replicar. Entonces, estamos arrancando creo que el proyecto de una manera muy sencilla, pero con toda la ilusión y con todo el sueño de hacerlo profesional también y agradable para la audiencia. Entonces creo que eso también el día de mañana puede servir de material o para contar la historia de cómo empezamos de una manera natural. Es verdad. Y es importante decir que arrancamos de manera sencilla en el sentido en que ustedes no se dan cuenta de lo que hay detrás de estos micrófonos y de lo que ven donde estamos sentados, ¿sí? Hemos, creo que, hecho un esfuerzo de parte y parte para poder tener las mínimas condiciones y llevar un podcast muy bien elaborado, porque sabemos que depende de eso el éxito que tengamos o no, ¿sí? Finalmente. Pero creo que lo estamos haciendo bien. Muy seguramente esto va a seguir creciendo. Los invitados nos van a permitir explorar diferentes temas. Nos va a permitir tener amplitud y alcance de nuevos públicos que va a hacer que el podcast y el canal crezca y nosotros también crezcamos. Sí. Sí, crezcamos. De una manera exponencial. O sea, creemos que le apostamos y creo que esto, más que un proyecto al cual le estamos apuntando, es como parte de lo que somos nosotros, de un hobby y de que también queremos apuntarle a que este proyecto no solo quede en un podcast, sino que tenemos muchas ideas por delante, ¿no? Aquí es solo el primer ladrillo es el primer ladrillo, pero en algunos momentos conversábamos también de darle unas herramientas a las personas. Algo que me gustó mucho es que yo trabajo mucho la parte del ser en el desarrollo personal, empoderar a las personas para que emprendan acción, pero algo que me gustó también mucho de John es que John es el de las herramientas. Entonces, hay veces si uno tiene las herramientas pero no ha trabajado en el ser, puede construir cosas, pero ahí falta algo.
Y si uno puede estar muy motivado pero no tiene las herramientas, tampoco va a conseguir todo lo que quiere. Entonces creo que armonizar como hemos hablado de los conceptos del ser, el hacer y el tener, creo que hace que sea no solo muy constructivo como cada uno de nosotros como personas y para quienes lo estamos dando a conocer y que lo puedan replicar, sino que finalmente va a construir sociedad, un tejido social donde las personas tienen unas bases y unos fundamentos desde el ser, con herramientas y tienen unos resultados acordes a ese ser de donde empezaron. Sí, es verdad, Fran. De hecho, en alguna de las reuniones que teníamos nosotros virtualmente lo hablábamos, que usted era como esa parte del ser, de la parte espiritual, como de la parte del desarrollo personal, y, y yo desde esa parte del hacer finalmente, de poner en marcha, de conseguir, de explorar los detalles, y lo estamos viendo ahorita, ¿sí? Sí. Creo que el complemento está allí. El tener finalmente se ve reflejado en lo que ya estamos. O sea, el Sí, de poder acuerdo. estar grabando esto y el poder estar hablando aquí con un micrófono y con las cámaras y que allá esté la parte de edición, ya esto es un tener. O sea, realmente el complemento es importante allí y que finalmente creo que inconscientemente, porque ni siquiera lo hemos planeado, inconscientemente cada quien ha asumido el rol dentro de lo que es el podcast, ¿no? Sí, y acuérdate también que el mismo ejercicio, o sea, es decir, lo que estamos predicando del ser, el hacer y el tener, lo aplicamos nosotros mismos y arrancamos como con una noción de cuál era esa esencia de nuestro negocio, qué es lo que queríamos desarrollar o qué queríamos compartir con las personas, brindarles y cómo queríamos que fuera esa esencia de lo que estamos haciendo y partimos de unas bases, bueno, qué es lo que queremos hacer, hacia dónde vamos, qué temas queremos tratar, cuál va a ser nuestra audiencia, a quién estamos impactando, a quién vamos a construir. Entonces, fuimos llegando a que, o sea, la construcción de nuestro negocio partió de esa base, cuál era esa esencia del negocio, ese ser. Listo, ¿y cómo lo íbamos a hacer? Porque también exploramos diferentes alternativas, ¿no? Primero habíamos conseguido de pronto una página web que fuera la Sí. matriz, pero luego lo vimos que era por redes sociales como YouTube y Spotify y fuimos como decantando cómo iba a ser el hacer que hoy estamos haciéndolo y finalmente estamos teniendo unos resultados hoy de lo que estamos poniendo en práctica, que es lo que queremos pues entregar y llevar a todos. De hecho, aprovechando un poco, podemos contarle a la gente que el proyecto no es solo adopta un plan. Adopta un plan es un pilar de lo que queremos nosotros como proyecto a largo plazo, ¿sí? A corto plazo, creo que el primer paso fue adopta un plan. Y de hecho, el podcast se iba a llamar Conectavita. Conectadita. Y aquí estamos develando un secreto, yo creo, que nuestro proyecto en macro se llama Conectavita, donde lo que queremos es, a través de muchas variantes o elementos, poder conectar lo que es el ser, el hacer y el tener, a través de herramientas, a través de capacitaciones, seminarios, todo ese conocimiento y experiencia que hemos tenido nosotros en la vida personal y profesional, ¿no? Y que creemos que podemos aportarle un granito de arena a la construcción de un mundo mucho mejor, ¿no? Entonces entró lo del podcast, ¿no? Sí, y ahí también que el eslogan sea voces que inspiran, porque se trata también de que las personas que vamos a tener en este espacio, pues a cada uno de nosotros nos puedan impactar y aportar un grano digamos que un grano donde nos construyan, nos motiven, nos enriquezcan, nos aporten y ahí podamos nosotros adoptar un plan para llegar a un resultado, porque hay algo que es muy cierto y es que, pues, si uno no tiene un plan, ¿cierto? Si uno no tiene un objetivo a dónde ir, o si uno no sabe un barco a dónde va, pues todos los vientos le son favorables, ¿no? Entonces es importante que cada uno de nosotros sea consciente que si no tenemos ningún plan, ya llegamos. Yo siempre lo aterrizo al ejemplo de un taxi, que usted se sube a un taxi, saluda al señor, ¿cómo está? Y el señor le dice, ¿a dónde vamos? Usted le dice, no sé. Entonces, ¿qué le dice el taxista? Entonces, bájese que ya llegamos, porque es cierto, no sabe a dónde va. Total. Y si lo traemos a nuestra vida, aunque es muy evidente en un taxi, hay veces en nuestra vida no es tan evidente, porque no nos han enseñado a trazar el camino hacia dónde vamos. Entonces es importante que escuchemos, reflexionemos y adoptemos un plan hacia dónde queremos ir, porque hay veces de pronto uno ve el plan así, la vida real es que es así, pero tienes un plan y si quieres ir allá, tú vas bordeando y sendeando la vida, el camino que te pone, pero tienes un plan. Y ahí salió el nombre, ¿no?
Finalmente es eso y me recuerda un poco, escuchándolo, Fran, de Anthony Robbins, ¿sí? En donde él dice que es importante uno tener el dominio de lo que es la parte física, la parte emocional, la parte del tiempo, la parte financiera. Pero él menciona algo muy importante allí en el proceso de desarrollo y de crecimiento de uno como persona y como profesional, y es que uno debe tener siempre un referente, ¿sí? Y en uno de sus libros menciona de que la mejor manera de aprender es teniendo referentes. Y ahí viene un poco el nombre, ¿no? De Adopta un Plan. Es decir, tengamos un referente y muy seguramente todos los invitados que nosotros tengamos de aquí en adelante van a tener su expertise muy seguramente en las diferentes áreas que podamos nosotros traerlos. Sí. Y van a dejar su granito de arena para que los usuarios o bueno, nuestros oyentes o televidentes nos puedan hacerse un punto de referencia para adoptar un plan. Porque es que el que no tiene un plan en la vida Sí, no va a llegar a nada concreto. Exactamente, y yo creo que de la niñez uno siempre tuvo el referente, o un padre, un tío, un hermano, en donde uno siempre quería imitar a alguien. Cuando usted imita a personas que no van por el buen camino, ¿usted qué obtiene en su vida? De acuerdo, termina siendo uno igual que con quien se junta. Exactamente. Mientras que si uno tiene ejemplos, espejos de personas que son exitosas, por eso es que muchas veces a uno le recomiendan leer biografías, ¿sí? Porque a partir del poder ver o leer biografías de personas muy exitosas, el cerebro empieza a trabajar en ese mismo sentido. Entonces, un poco lo que hemos querido con el podcast, el nombre, es que las personas adopten una manera de tener un plan, ¿sí? Adopta un plan. Si no lo tienes, nosotros a través de diferentes personas que vamos a traer acá, y por eso el Voces que Inspiran, Sí. bueno, les podemos ayudar a adoptar un plan, ¿no? Ahí vamos a tener diferentes testimonios y es muy importante porque no hay ninguna verdad absoluta y yo creo que todas las verdades también son válidas. O sea, para cada quien sus verdades son certeras. Como decía Henry Ford, si crees que tienes razón, tienes razón. Y si crees que no tienes razón, tienes razón. O sea, creer que puedes o que no puedes, estás en lo cierto. Entonces, del mismo modo, acá tener diferentes personas con diferentes pensamientos y todo, nos va a permitir tener diferentes realidades porque esta persona ha tenido éxito haciendo esto, esto, esto. Entonces, no hay una única verdad para alcanzar, digamos, un camino exitoso o para hacer, digamos, que una vida satisfactoria o plena, sino que cada uno desde su esencia y desde su ser ha alcanzado la felicidad o los proyectos desde sus puntos de vista. Entonces, creo que se vuelve muy, muy constructivo y muy enriquecedor tener varios testimonios y con algunos seremos más afines, con otros menos, pero ahí haremos clic de pronto con más y también estaremos receptivos a decir, bueno, de esa manera también funciona y es una manera pues también como de abrirnos a la vida y a las oportunidades de que saber que hay diferentes caminos que finalmente nos pueden llevar hacia donde queremos. Entonces adaptar también de pronto lo que hablabas de los mentores, hay veces uno no tiene, pues uno no nace en un lugar donde tiene el mentor al lado, no siempre de pronto está con personas que quisiera poder seguir, pero pues el hecho de este tipo de escenarios como estamos haciendo con un podcast, con un canal, nos permite escuchar al oído esas personas que nos van a contar su experiencia y su trayectoria de vida. Entonces es la oportunidad también de tomar esas herramientas y trabajar con ellas hacia alcanzar unos resultados que cada uno de pronto quiere en sus vidas. Y de hecho, en algún momento lo hablamos del tema de a quiénes vamos a invitar, ¿no? Y nosotros decíamos, mientras sean voces que inspiran, puede ser una persona que tenga algo que contar, una historia detrás del éxito, ¿sí? Y a veces no necesariamente tienen que ser éxitos. Uno debe aprender también de los errores y uno debe empezar a iterar. Yo soy de los que piensa, y hemos trabajado los dos en el sector de la educación. Creo que mi pensamiento es que el aprendizaje y el conocimiento que hoy en día uno adquiere tiene que ser colectivo. Por lo general a nosotros nos han enseñado de que la fuente debe ser un profesor, un coach,
un seminarista, un conferencista, siempre estamos hablando de que el conocimiento lo tiene solo una persona, porque uno, ¿cómo aprendió matemáticas uno en la universidad? Con una persona, nunca le pusieron 2, 3 profesores a impartirle la materia a uno. Gracias a este tema de las redes sociales nos ha permitido de que YouTube abra esa caja de Pandora, ¿no? En donde el conocimiento no viene de una sola fuente, sino de muchas fuentes. Total. Y eso es lo que queremos nosotros con el podcast, poder de pronto construir un conocimiento desde las diferentes áreas con varios invitados y que las personas formen su conocimiento a partir de eso. Y obviamente, nuevamente, y hay que mencionarlo, que adopten un plan. Lo que queremos es incentivar a la gente a tomar acción, porque a la final nosotros aquí estamos sentados por una conversación y porque decidimos tomar acción. De acuerdo. ¿Sí? Y si no, no estaríamos todavía, no, pues de pronto el podcast funcionaría, de pronto el podcast ahí. Sí. Es invitar a eso a la gente, que cuando uno se propone cosas, las hace muy bien y acciona, seguro los resultados van a venir. Hoy no sabemos cuál va a ser el resultado de esto, pero ya creo que sentarnos tenemos un aprendizaje bastante grande. Total, y yo creo que ahí para, digamos, complementar lo que tú dices, el conocimiento es muy importante, pero pues sin la acción no es nada. Y también una acción sin conocimiento es peligrosa porque no sabemos si estamos haciendo las cosas bien o de la mejor manera, porque no es solo pensar en nosotros, sino también en los que nos rodean. Pero tener un buen conocimiento y una buena acción, que estos vayan muy de la mano, digamos que eso es clave. Si tenemos bastante conocimiento pero poca acción, no estamos haciendo nada. La idea es que siempre vayan pegaditos. Y además, la verdad es que uno aprende más en esta vida es haciendo, por la experiencia, porque si uno no aplica los conocimientos, después se nos olvidan. Pero pues lo que uno hace en esta vida es lo que más se queda. Uno siempre tiene que probar y no quedarse con el deseo, ¿sí? Uh-huh. Es decir, si salió mal, pues aprendió, ¿sí? Si salió bien, dese palmaditas en la espalda, pero finalmente se atrevió. Lo importante es arriesgar. El que no arriesga un huevo no saca un pollo, como dice el dicho. Muchas personas se quedan con el qué habrá pasado. ¿Y qué hubiera sido si hubiera hecho esto? Exactamente, quedan con la incertidumbre y la duda. Pero ¿y por qué no hacerlo? Si nos equivocamos, listo. Yo y siempre se lo dije a Fran, ¿qué va a pasar después de que el podcast salga al aire? Porque yo soy de las personas que cuido mucho el detalle, ¿sí? Y hoy estoy sentado aquí, estoy arriesgando. Y es que finalmente, como comunicador social, siempre había querido tener un espacio como este, de entrevistas, un espacio en donde de pronto esa parte profesional de la carrera que saqué en un momento dado me llevara a poder sentarme y ver realmente lo que quería, ¿sí? Y aquí estamos, o sea, no es fácil. Sí, y en mi caso yo también siempre he querido como... Voy a contar algo que... digamos, yo siempre he tenido como una mentalidad de... De tiburón. No sé si es tiburón, pero digo, hay veces la sociedad normalmente está muy enmarcada como en el miedo, como en las malas noticias, ¿cierto? O sea, es como normalmente nos han vendido todo y yo me acuerdo muchísimo, yo no sé cuántos años tenía, yo creo que unos 10. Estaba sentado con mi familia en la sala y de hecho todavía pasa cuando estamos en las reuniones que yo escuchaba que solo se sentaban a criticar a todo el mundo en el sentido de no, esto es una historia de verdad. Sí. Criticaban que, o sea, que el país está mal, que el presidente está mal, que todo está mal. Y yo como que vi eso y yo a raíz de eso aprendí, o sea, yo vi como un agradecimiento y aprendí y dije, eso es lo que yo no quiero ser. Yo no quiero criticar más y quejarme más y no hacer nada, sino por el contrario, listo, las vainas están mal, entonces, ¿qué es lo que queremos cambiar? Pero ¿qué vamos a hacer para que cambie? Que no se quede Fran, solo en un hablar. Y qué pena lo interrumpa, pero ¿en qué familia colombiana no pasa eso? Sí. Sí. Las diferencias políticas, las diferencias religiosas, las diferencias... Siempre estamos pensando en negativo cada vez que nos reunimos de pronto con la familia, como usted dice, porque es que uno
llega a una reunión familiar y uno es, no, es que ya la política, no, es que el político, que es que el presidente, que es que el alcalde, que es que... Entonces todo gira en torno a esa parte negativa, ¿no? Total, y uno no puede obviar la realidad, pero pues digo que sí va, o sea, no, que no se quede solo, como tú decías, en qué pasa si esto fuera diferente y qué pasa si, o esperar que otros hagan. No, uno mismo puede hacer desde el frente que a uno le gusta, desde el frente que a uno lo inspira. Entonces es muy curioso porque desde diferentes frentes parte de mí quería como salir a compartir, a aportar, y eso que estamos haciendo es una manera de salir al mundo y poder compartir también ese aprendizaje, y pues que finalmente uno también está aprendiendo aquí con los invitados que uno que vamos a tener en estos espacios. Pues también es una forma de generar o de construir como conocimiento, alternativas, esperanza, formación, brindar a las personas esa milla extra que también de pronto puedan estar necesitando. Finalmente nosotros vamos a traer invitados aquí para aprender nosotros también, ¿sí? Y esto es un constante aprendizaje de aquí en adelante. Creo que en algo que convergemos los dos es en eso, en que nos gusta seguir aprendiendo de muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo, yo soy una máquina de que si hoy está de auge algo, yo me meto a aprenderlo muy bien. De lleno, para conocer bien. Porque es que el mundo nos está dando esas alternativas, ¿no? O sea, el mundo tan dinámico hoy en día nos lleva a que si usted no está preparado... Básicamente, si uno se tiene que seguir actualizando, porque, por ejemplo, ahorita con todo el tema de la inteligencia artificial, ChatGPT y demás, realmente no es que nos vaya a reemplazar, pero las personas que sepan utilizar estas herramientas de IA seguramente no van a ser reemplazados como aquellos que no sepan utilizarlas. Entonces, nuestro ámbito personal, laboral, profesional está permeándose, y cada día se va a permear más por la inteligencia artificial. Saber utilizar esas herramientas nos va a permitir ser vigentes en lo que hacemos. Quien no esté utilizando esas herramientas se va a ir quedando rezagado, como por ejemplo quienes hoy ya no manejan internet, que le pasó por ejemplo a nuestros abuelos, incluso a algunos padres, se les dificulta mucho porque no son nativos digitales, y es entendible, pero nos toca en cierta forma prepararnos y adaptarnos a eso. Pero ¿quién es nativo digital? Es que estamos hablando que el mundo ha cambiado en 20 años. O sea, hace 20 años estábamos hablando de la aparición de los celulares móviles o el teléfono móvil. Estaba apareciendo Internet, estaba apareciendo en su época Wikipedia, que estaba desplazando un poco lo que era Encarta, ¿sí? Desplazando un poco la biblioteca, pero en 5 años después aparecen los smartphones, muy seguramente, y hoy 20 años después empieza a aparecer la inteligencia artificial, ¿sí? Eso hace parte un poco del hacer, ¿no? Y el hacer está ahí, en poder identificar y determinar qué herramientas vamos a usar, ¿no? Y mira también que impacta también el ser, porque dicen que los robots no tienen como los sentimientos humanos, a la conciencia humana, pero justamente esta semana vi que ya hay un robot que afirma tener conciencia humana, y que es muy importante trabajar en las habilidades blandas, porque dicen que es lo que las máquinas no nos van a poder reemplazar, esa comunicación asertiva, esa escucha empática. Pero yo creo que no estamos muy distantes de que el día de mañana la tecnología también, la robótica, la inteligencia artificial, tengan estas habilidades que parten del ser, de la cognición. Y vamos a ver, y ya se sabe, de que hay, no me acuerdo la palabra exacta, pero es híbrido, es decir, entre robot o máquina y entre persona. Entonces, se me olvida el nombre técnico que tiene esto, pero el día de mañana lo vamos a ver, o incluso hoy ya lo estamos viendo, por así decirlo, como humanoides. O sea, si no seguimos desarrollando y preparándonos nosotros, pues tarde o temprano otras personas que vienen por detrás, o la inteligencia artificial, robots y demás, pues nos van a dejar rezagados. Y no se trata también de pronto de estar a la delantera, digamos, ¿con qué fin? Yo también digo, bueno, si uno tiene buenos hábitos, que sean unos hábitos ¿con qué? Con un propósito, una conciencia con un propósito. Entonces no es estar adelante por estar adelante, sino es estar adelante ¿para qué? ¿Para qué servicio? ¿Para qué proyecto? ¿Para qué vamos a aportar a la sociedad? Y ahí empiezan a aparecer los 3 pilares que queremos nosotros fortalecer durante todo el podcast, ¿no? El ser, el hacer y el tener. Sí. ¿Usted cómo quiere llegar a los resultados? Pues siendo y haciendo, ¿sí? El problema es que hoy en día, y yo siento
que la generación en la cual nos encontramos quieren resultados inmediatos. Todo lo quieren con una inmediatez abrumadora, ¿sí? Entonces, por eso es que existe hoy en día todo este tipo de plataformas en donde consumimos información de una manera tan ágil que a mí me da pereza profundizar, ¿sí? Entonces, ahí vamos a empezar creo que a chocar un poco con la generación actual, porque es que finalmente yo creo que el que no se prepara no va a tener resultados óptimos. O sea, finalmente en la vida todo es un proceso y tiene altibajos. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero siento que esta generación no acepta eso y no lo va a aceptar. Sí, yo creo que de pronto en algún momento de su vida, yo creo que nos ha pasado a todos y a quien no le ha pasado de pronto le va a pasar, y es que lo que tú dices, tenemos altibajos, ¿cierto? Estamos en una montaña rusa, hoy estamos arriba y luego vamos cayendo y luego, pero queremos más y estamos bien, y así sucesivamente. Y de pronto estas nuevas generaciones que están acostumbradas a querer tener todo rápido, no se han todavía chocado, aterrizado a cómo es la realidad, de que no se trata solo de alcanzar lo que queremos de manera rápida, y si no has construido una base, si de pronto te sientes vacío, si de pronto eres infeliz, finalmente o te vas a estrellar o te tienes que devolver para decir, bueno, ¿y qué es lo que a mí me hace feliz? Venga, ¿y qué es lo que yo quiero? Venga, ¿y qué es lo que a mí me hace sentir bien? Entonces, de ahí parte de lo que tú decías también, y es que esto se trata de tener una vida 360, no es nada de perfección, sino es buscar ese bienestar o esa plenitud que nos haga sentir a cada uno de nosotros cómodos con cómo somos como seres humanos, como personas. Entonces, ¿cómo soy feliz desde el frente de la familia de pronto? Desde mi tiempo libre conmigo mismo, desde lo que yo aporto a la sociedad como empresario, como empleado, como persona, desde diferentes ámbitos que finalmente nos permitan ser plenos, que yo creo que de eso se trata, ¿no? De uno ser, aceptarse a uno mismo, ser feliz con uno mismo y poder dar a la sociedad lo que tenemos dentro de nosotros, desde los diferentes frentes. Y a lo que voy con todo este tema es cómo van a asumir el tema. Ellos son nativos digitales, pero cómo van a asumir el tema de la inteligencia artificial, ¿sí? Nosotros le tenemos más miedo a la inteligencia artificial que ellos mismos, ¿sí? Y finalmente ellos son los que van a utilizar la inteligencia artificial. Y posiblemente van a estar en un mundo donde hay más control desde la inteligencia artificial que desde la humanidad. Entonces, sí es bueno también que ellos mismos pues sean conscientes de hacia dónde va el mundo y hacia dónde debe ir uno como persona también, para no volverse netamente dependiente de esto. Y finalmente, o sea, lo que queremos nosotros con el podcast es traer personas con sus propias historias, ver cómo fueron como personas como tal, cómo labraron esa vida personal y esa vida profesional también, y la vengan y la cuenten, ¿sí? Porque con eso creo que podemos abrir un poco más el espectro de lo que hoy en día conseguimos en las redes sociales. La intención es esa, o sea, transitar un poquito en ese ser, en ese hacer. Y hoy en día, y tocamos el tema ahorita de la inteligencia artificial, yo creo que es por eso, porque es lo que más está en auge y lo que nos va a empezar a incentivar a hacer muchas cosas más. Muy seguramente este podcast lo va a terminar haciendo una inteligencia artificial, que nosotros le demos la opción de hágame un podcast de este tema y él lo haga tanto en video como en audio y nosotros no nos tengamos que sentar aquí. Eso hace parte también de tener un plan, de adoptar un plan en las herramientas que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para poder llegar a los objetivos y las metas y los sueños que nosotros nos trazamos. Pero detrás de eso, y es algo que yo siento que se ha perdido mucho, Franny, es los valores y los principios. Sí. Y los valores y principios formados desde el colegio y desde las propias familias. Y ahí es donde esa parte del ser que usted muy bien la maneja, creo que es lo que hoy en día la generación necesita fortalecer. Sí, y no solo yo creo que ha sido temas de mucho tiempo atrás, y que finalmente todos como habitantes, digamos, de este planeta, creo que necesitamos siempre estar trabajando en esa forma de pensar, en ese ser. Si nos vamos un poco a Dios, pues Dios hablaba de la parte del amor, de la paz, del servir, y creo que esos son unos valores realmente que es valioso para ti,
Para algunos puede ser valioso destruir, para otros puede ser construir, para unos amar, para otros odiar. Definir muy bien cuáles son esos valores que para nosotros es valioso, que debemos tener como sociedad. Y el principio, que de esto también estaremos hablando con los invitados y dentro de las entrevistas, es entender que existen leyes, que existen principios y que existen valores y que eso nos permea en todo lo que hacemos. Entonces, un principio es las reglas del juego. Hablemos de la ley de la siembra y la cosecha. Su nombre lo dice, si tú siembras, tú cosechas. Y el principio ahí es, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Sembrar. Ese es el principio. Que nuevamente al ejemplo del taxi, hay veces uno ve a la siembra, pues por supuesto que tengo que sembrar para cosechar, pero en nuestras vidas no sembramos lo que queremos, ni siquiera somos conscientes de que podemos sembrar o de cuál es la manera idónea de sembrar, y nos dejamos sembrar es por lo que recibimos de la sociedad, del entorno, de los amigos, de las redes. Más bien nosotros podemos ser conscientes de lo que queremos sembrar en nosotros mismos, que ese es el principio, y los resultados va a ser el tener que vamos a cosechar. Entonces eso parte de una ley que queramos o no queramos existe. Entonces generar esa conciencia no solo en los padres, en uno mismo, en la sociedad, sino también en los jóvenes que vienen, porque finalmente también pues ellos son los que el día de mañana van a estar también liderando y aportando y construyendo la sociedad cuando ya estén mucho más grandes. Y qué diferente sería mucho el mundo si fuéramos seres más conscientes y que las acciones que aportamos pues parten de una base sólida, sin tender a juzgar, sin tender a criticar, sino más bien cómo nos ayudamos, independientemente de que hay veces hacemos las cosas bien, hay veces hacemos las cosas mal, pero creo que el perdón, la mentalidad del ser, del crecimiento y de todo eso es algo que siempre se debería trabajar. Entonces este espacio también va a ser muy agradable, en el sentido de que es una información que dista mucho de lo que hoy normalmente estamos acostumbrados a ver en redes sociales, y de pronto las personas están acostumbradas a consumir de manera digital. Realmente quien esté aquí también va a ser porque está buscando esos cambios en su día, esas herramientas en su día, y qué bueno que lo puedan encontrar no solo desde la parte práctica, sino desde la parte espiritual y la parte del ser, y que también puedan ver que pues, muchas personas han recorrido esos caminos y que podemos alcanzar los resultados desde diferentes maneras. Quedo con la pregunta, ¿y cuáles son las creencias de Fran? O sea, y lo digo porque escuchándolo en ese sentido, yo me quedo pensando y analizando un tema. Usted hoy en día, los jóvenes no los escucha hablar de religiones, ¿sí? Y por lo menos en nuestra época, la religión era algo fundamental en el día a día de nuestras familias, ¿sí? Y yo no sé, por ejemplo, su nombre, ¿sí? Yo siento que viene de esas creencias religiosas, de los franciscanos, de los dominicos, ¿sí? Y hacen parte. El John viene del Juan, de la Biblia, es decir, pero hoy en día uno ni siquiera escucha a un joven referirse a las religiones. Las religiones parecieran que fueron desplazadas totalmente de las redes sociales, en donde se están fundamentando los nuevos principios y los nuevos valores, ¿sí? De acuerdo. Y uno queda también con la duda. O sea, yo no soy el más católico, yo digo, tengo mis creencias, pero uno queda con la duda ¿era necesario en nuestras épocas tener esas creencias religiosas? Porque pues los jóvenes hoy en día nos demuestran que pueden vivir sin eso, ¿sí? Y siempre creo que a nosotros nos manejaron el tema del miedo y el premio, ¿sí? Hay alguien que te premia y alguien que te genera el temor y un respeto. Sí. Y hoy se perdió todo eso. Creo que ni muy extremo hacia la religión, ni tampoco muy distante que no creo ni en mí mismo, porque a veces hay personas que dicen que no creen en Dios, pero hasta para pasar la calle voltean a ver si viene un carro. Sí. Entonces ahí ya están mirando, ¿cierto? Y cuando están en un callejón oscuro dice, Dios mío, llévame hasta el otro lado de la calle, ¿no? No Total. sé. Y si uno viene en un carro, como venía hoy, yo creo en el conductor. Entonces, si uno cree en el conductor, ¿por qué no puede creer en algo más grande? Pero creo que dudas e incertidumbres, yo creo que siempre van a existir. Algo que yo creo, por ejemplo, bueno, no sé, obviamente estos no van a ser temas, no sé si serán temas del podcast, pero yo creo, por ejemplo, que existen los extraterrestres. Sí.
Me pregunto yo. ¿Y Un tema de mucho auge últimamente, ¿no? Sí, además que también se están desde Estados Unidos revelando varios temas y casos allí de ovnis y demás, pero Pero antes de eso, ¿usted no cree que eso cambiaría las creencias actuales del mundo? creo que hay gente que no podría recibir la noticia Sí. y otros pues que dirían ya sabía y lo ven como algo normal, pero sí cambiaría muchas realidades de nosotros. Mm. La Me pre- religión, ¿qué pasaría con...? Me pregunto yo con la religión desde el punto de vista de Dios, y ese es el Dios también de los extraterrestres, habrá otro Dios. Hay cosas que de pronto pues nosotros no entendemos, ¿no? Pero pues uno se mueve por un marco, Sí. que es la sociedad también lo ha llevado de una manera, pero sin atarnos tanto a la religión. Finalmente, bueno, siempre hay algo más grande y alguien más grande que nosotros y uno que no alcanza a entender todo. ¿Y no será que finalmente nos manipularon todo este tiempo? También. ¿Qué pasaría con el Corán y con la Biblia? Finalmente, si a nosotros siempre nos dijeron que el Corán o la Biblia era aplicable a esta tierra, a esta humanidad como tal, ¿qué pasa entonces con los que están por fuera? ¿Sí? O sea, es un tema Sí. para otro podcast, ¿no? El tema de... Tendremos que traer un invitado en temas paranormales o en temas sí, extraterrestres. yo creo que ese tema sería interesante y más ahorita que está en auge, ¿no? Yo, ya que nos metimos por ahí, yo siempre cuando joven estuve interesado y cuando niño estuve interesado mucho en los extraterrestres. Y siempre he dicho que espero no morirme hasta no saber la verdad de ese tema, ¿sí? Porque uno se muere y ya no supo de verdad si esto fue, si habían extraterrestres o no. O bueno, por lo menos eso yo creo, ¿no? Pero hoy en día yo creo y yo soy más amigo de Santo Tomás, ¿sí? Hasta no ver, no creer. Sí. Porque es que finalmente uno pierde mucho tiempo en esas cosas, ¿no? Sí, sí, pues es saber que en cierta forma convivimos sin saber que convivimos, o sin tener la certeza de que convivimos, pero de que convivimos ahí con esas creencias, con esas ideas o incluso con esas existencias. Digo, ahí estamos. Yo digo que así como el éxito deja huellas, deja pistas, todos los temas que digamos se han hablado en la humanidad, algunos podrán ser inventados, pero otros también, como que hay que tener mucho pensamiento crítico y discernir muy bien la información. Ujú. Pero también son en cierta forma como cuando uno ve una película que hay mensajes verdaderos en las películas. Mm. Entonces es entender muy bien o discernir muy bien esos mensajes que nos comparten hay veces en la política, en las películas, en donde de pronto mueve, digamos que un poder fuerte para que finalmente pues llegue como a toda la sociedad. Pero es entender muy bien qué puede ser cierto, qué podría ser falso, que no es fácil, pues seguramente muchas veces también uno erra en las creencias, erramos en esas creencias. Pero pues volviendo al punto de los extraterrestres, digo que existen, existen. Entonces ahí ves, claro, por imposición de la sociedad muchas veces las verdades están ocultas, Sí. pero pues hay pistas que uno sabe y que algunas cosas se han podido mostrar, otras no, pero de que lo que trataba la gente de decir y otros callar, pues era cierto. Si llegaran a venir, los invitamos al podcast. Para que nos cuenten un poco sus nos cuenten un poco experiencias. sus experiencias. Y cómo hicieron para llegar hasta aquí. Porque hay que ponerse a pensar también de que para que ellos estén aquí, la tecnología que manejan y la inteligencia que manejan es muy superior. Está en luz superior. Hace poco leí algo y yo creo que va un poco con el podcast y la intención del podcast. Leí el tema de que nosotros somos, en comparación en el ADN con los chimpancés, somos muy parecidos en un 98%. Que ese 2% de diferencia tiene que ver con la inteligencia. Y por eso somos humanos, por eso nos comunicamos, por eso escuchamos, por eso razonamos en teoría, ¿sí? Ese 2% hace la diferencia, ¿sí? Entonces, la lectura que yo estaba haciendo se preguntaba, o sea, si esa es la diferencia del 2% entre un humano que razona con un chimpancé, ahora imagínese de un extraterrestre, o no sé cómo se llamaría, que llega de afuera, que ha viajado no sé cuánto tiempo, ¿qué diferencia más allá del 2% debe tener con nosotros? ¿Sí? Y hacía Total. una similitud en el tema de que nosotros vemos una lombriz y ¿qué pensamos de la lombriz? Sí, no la ve Nada, como ¿verdad? No insignificante, sí. decimos ni siquiera, ¿será que está pensando o no está pensando? Y a veces la pisamos y se murió.
¿Usted qué cree que en el 2% y más allá de una persona que ha viajado a través del universo, cómo nos va a ver? ¿Sí? Y era la reflexión de la lectura allí. Me pareció Claro. interesante, ¿no? ¿Cómo nos ven? ¿Como unas lombrices? Pues esperemos que no, porque se había hablado de muchas películas de invasión, no creo eso, pero esperemos que sean seres conscientes y con amor y trabajados Que en nos el ser. traten bien. Sí, Que nos... porque si no, grave. Es que póngase a pensar nomás cómo fueron los europeos o los españoles cuando llegaron a América, ¿sí? Ahora, en un tema macro, ¿qué pensarán los extraterrestres cuando lleguen a un planeta donde pues somos más o menos 8.000 millones de habitantes y tenemos una forma de pensar y de razonar, ¿sí? No sé, o sea, esto es una locura. O sea, no sé. Sí, hay veces me acuerdo mucho, no sé si has visto la imagen de la Tierra más lejana que se tomó desde Plutón, un punto pálido azul, Ajá. que uno, Sí, sí, o sí. sea, Curiosamente, y lo tanto, interrumpo, ayer lo leí. Carl Sagan ajá, Carl Sagan, fue el que convenció, y lo leí anoche, convenció a la NASA de voltear el Voyager ajá, para poder hacer la toma más importante de la humanidad y como la foto nos muestra como un píxel, ¿no? literal, Y ahí viene la un punto reflexión. azul mínimo, y uno dice, tanto problema pasa en la Tierra en ese punto que desde el espacio no es nada, si lo vemos desde el universo eso no es nada, Ujú. acá lo vemos inmenso pero eso no es nada, entonces uno dice, allí ocurre los conflictos, lo bueno, lo malo, todo, Ujú. en un pedazo de punto azul. No, y que no, es que nosotros no somos conscientes realmente en dónde estamos, porque por lo menos alrededor del vecindario no se ha descubierto vida, ¿sí? Y hoy tenemos el James Webb eh, y nos muestra unas imágenes y pareciera que no hay vida por allí, ¿no? Y nosotros decimos, nosotros nos complicamos tanto la vida y no la apreciamos de la manera porque finalmente somos un planeta flotando en medio de la nada que no sabemos por qué estamos allí. Eh, Cada uno tendrá sus creencias del por qué. Unos la tendrán religiosas, otros la tendrán científica, pero a la final terminamos siendo humanos que no entendemos la humanidad, ¿sí? Sí, de acuerdo, creo que nunca, o sea, no sé, o sea, si alguien entenderá serán contados, yo creo, ¿cierto? Porque de resto es muy complejo, pero también que días en esas imágenes que estaba mostrando la NASA y todo, había una estrella, no me acuerdo cuántas veces más grande que el Sol, más Ujú. potente y más fuerte. Mm. Cuando creíamos que el centro, pues, o sea, mejor dicho, el boom del universo, pues es el Sol, ¿no? Sí. Que da la vida, el calor, radiación, todo, y hay otras estrellas Mm. 100 veces más grande que el Sol que también. Entonces sí, ahí nos falta mucho. Si nos vamos al universo, nos falta años luz No. por entender, comprender y poder. Qué chévere que en algún momento sí me gustaría poder hacer viajes, así como Elon Musk quiere volver los viajes de Marte rutinarios y Sí. ya Richard Branson está haciendo viajes comerciales al espacio. Ujú. Creo que vamos a poder alcanzar a estar de pronto en alguno de esos viajes que van a hacer. Porque de hecho hoy, si uno quiere subir solo al espacio, creo que haré como, si lo traducimos a pesos, 600 millones de pesos, 600, 700 millones de pesos. Mm. Que ya se puede hacer. Sí. Entonces creo que de pronto en unos 10 años, quién sabe, 20, vamos a poder ir a la Luna y a Marte y hacer otros viajes. Muy seguramente, Fran, porque es que nosotros en 20 años, lo que hablamos ahorita, en 20 años hemos visto el crecimiento exponencial de la tecnología de una manera que la humanidad nunca lo había visto, ¿sí? Y hace 20 años estábamos reemplazando Encarta, estábamos reemplazando Wikipedia después con Google, y hoy en día estamos hablando de que vamos a llegar al espacio y que vamos a llegar a Marte y que vamos a llegar a la Luna y que ya estamos montados en esas películas futuristas que prácticamente es una realidad gracias a personas como Elon Musk, como a Bill Gates, porque es que nosotros tenemos hoy en día un computador porque a alguien se le ocurrió el tema, las redes sociales por Mark Zuckerberg. Finalmente son personas que adoptaron un plan, ¿sí? De acuerdo. Entraron a poder trazarse en la vida a corto, mediano y largo plazo unas metas y hoy en día están manejando el mundo completamente, ¿sí? Entonces, lo que queremos con esto es decirle a la gente que nos va a acompañar en este podcast
que vamos a traer personas muy parecidas a ellas que nos van a contar cosas y que nos van a inspirar a hacer muy seguramente, a tomar acción y a trazarnos planes en la vida, metas en la vida, objetivos en la vida, y más que trazarlas, ponerlas en acción. De acuerdo. Porque yo ponía un ejemplo hace muy poco y era, nosotros siempre crecimos leyendo los libros aspiracionales, ¿no? Y siempre nos dijeron, pon en la pared de arriba de tu cuarto, de tu cama, en una cartelera la casa que quieres tener, el carro que quieres tener, y cada vez que abras los ojos en la mañana vas a ver tu carro, pero es que sí. con el solo hecho de abrir los ojos no vas a alcanzar eso, No tienes van a que alcanzar nada, accionar, sí. ¿sí? Entonces, Sí, debe ser claro ese sueño, pero se debe trabajar por el sueño porque si uno no trabaja, pues no va a llegar. de acuerdo. Yo creo que cuando estemos editando esto, de pronto van a salir cositas ahí para shorts. Sí, pueden subir apartados chéveres. Pero interesante. Mire que finalmente hicimos el ejercicio naturalmente, sin libreto. Y bueno, esperemos que este sea el principio de varios episodios, ¿no? Me hace acordar un amigo con el que hablaba hace poco en la universidad que él está trabajando, quiere trabajar también, te conté, un podcast. Ujú. Y él me dice que se llama 230. Y yo, Sí. ¿por qué 230? No, porque somos amigos, dos amigos de 30 años hablando de vainas de la vida. Ah, Y pues, bueno, qué curioso, chévere. interesante, sí. Y en cierta forma somos aquí dos amigos hablando de la vida y todo. Entonces, es pues bacano, ¿no? Y finalmente Sí. creo que así también estaríamos con los invitados también en esta naturalidad, pues hablando de los temas. Ujú. Que es lo que buscamos, ¿no? Mm. De hecho, hace 2 horas antes creo que estábamos hablando del tono de voz, estábamos hablando de la seriedad, de lo light, y siento que ya lo estamos haciendo naturalmente, ¿sí? Yo creo que esto va a ir apareciendo a medida que vayamos nosotros avanzando, trayendo invitados que nos van a complementar muy bien. Total, la única es hacerle. Y en el camino no se va Seguro. ajustando. Seguro, y van a venir invitados muy interesantes. Yo sé que este podcast se va a llenar de gente que no solo famosos, como ocurre en muchos podcasts, ¿no? Nos buscamos a los influencers para que me hagan influencers, sino darle voz a personas del común, de aquí de la esquina, que muy seguramente van a tener mucho que contar más bien, y nosotros mucho que aprender, ¿no? Sí, yo creo que uno aprende de todos. O sea, alguien es muy bueno en alguna cosa y de esa cosa yo le puedo aprender. Ujú, sí, pues Fran, nada, creo que hicimos un primer piloto, esperemos a ver cómo va a quedar esta edición. No está pensado para que quede, pero sorpresas nos puede dar, ¿no? Bueno. Bueno, Fran, Y adopta esto un plan. qué es? Adopta un plan. Sí, bien. Chao.